Por lo general, cuando alguien explica cómo funciona o vuela un cohete, suele empezar por el motor, el músculo que lo impulsa al espacio. Pero todo músculo necesita un cerebro que lo dirija. Este cerebro es la computadora de vuelo, que controla cada movimiento y decisión con precisión milimétrica. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Qué la hace tan especial? Quédate con nosotros porque dos ingenieros informáticos te mostraremos cómo funciona este cerebro. Sujetaos bien, el Argonavis va a despegar. Bienvenidos a otro video de Argonautas del Espacio. Esta semana toca hablar de las computadoras de vuelo, lo que diferencia un fuego artificial de un cohete. Aparte del tamaño, la potencia, el costo, el combustible. Sí, ya creo que se entendió. Como dijimos, somos ingenieros informáticos, y si hay algo que nos apasiona tanto como los cohetes, aparte de la historia por supuesto, son los programas y sistemas que controlan cada aspecto de su funcionamiento. Empecemos este viaje contestando una de las preguntas del comienzo. ¿Qué las hace tan especiales? Bueno, pues si nos referimos a potencia bruta, la verdad es que muchos teléfonos de gama media actuales tienen mucha más potencia. Lo que sí las hace muy especiales son tres aspectos. El primero es su resistencia, dado que deben soportar las vibraciones de los cohetes. Y si nos referimos a las que se encuentran en la segunda etapa, los módulos de servicio o las cápsulas en sí poseen una resistencia aún mayor, al tener que soportar la radiación. El segundo aspecto sería su redundancia. A diferencia de una computadora convencional que puede fallar por un solo componente defectuoso, las computadoras de vuelo cuentan con múltiples copias de hardware y software. Es decir, a diferencia de una computadora convencional, estas cuentan con sistemas duplicados o triplicados que operan en paralelo, permitiendo que, si falla uno, otro tome el control. Y por último, muy ligado a lo anterior, su seguridad. Seguro que si has utilizado Windows te ha pasado esto. Un error en el sistema operativo, un programa o quién sabe qué, y todo se pierde. Y tienes que esperar hasta que se reinicie el ordenador. Esto es intolerable de cara a una misión, donde un fallo puede significar hasta la pérdida de vidas humanas. Pues las computadoras de vuelo, gracias a su redundancia y una robusta programación, las hace uno de los sistemas más seguros que existen. Ahora vamos a la complicada. ¿Cómo funcionan? Para contestar esta, primero hay que entender su propósito. Porque si bien un cohete cuenta con más de una etapa, también cuenta con más de una computadora, y cada una con un propósito y programación diferente. Por ejemplo, el Saturno V contaba con la LVDC, Launch Vehicle Digital Computer, ubicada en la unidad de instrumentos, que controlaba la navegación y guiado del cohete durante el lanzamiento, las fases de ascenso y la inyección translunar. Mientras que el módulo de aterrizaje contaba con la AGC, Apollo Guidance Computer, diseñada específicamente para gestionar las maniobras de descenso, aterrizaje y regreso desde la superficie lunar, ambas completamente diferentes en hardware, software y cada una optimizada para su misión. Si nos referimos a una computadora de la primera etapa, su propósito es tan simple como hacer que el cohete se mantenga saludable y en rumbo hasta la separación de etapa. Y listo, esto es lo único simple que tiene, su propósito. Un simple con medio millón de comillas, porque no tiene nada de simple. De manera general, son sistemas de control en bucle cerrado. Esto quiere decir que su funcionamiento es repetitivo y casi infinito. Mientras se encuentran en funcionamiento, estas deben de cumplir ciertas tareas dadas por orden de prioridad, ejecutando las correcciones pertinentes, y repetir esto varias veces por segundo hasta que se complete cierta condición, con el fin de una etapa o de la misión. Por eso lo de bucle cerrado. Y ahora sí, ¿cómo se logra esto? Pues usando tablas. Sí, tablas, como las de Excel, pero no para calcular impuestos, sino tablas de referencia para alimentar los algoritmos que controlan el cohete. Estas tablas contienen parámetros críticos: velocidad, altitud, empuje, orientación y coeficientes de corrección. Es decir, son la receta que la computadora debe seguir para maniobrar el cohete. A cada momento, la computadora utiliza la información que se encuentra en ella para modificar la trayectoria y el estado del cohete. Por ejemplo, estamos en el segundo 30 de misión. Debo aumentar la potencia de los motores.
Segundo 60, inclinar los motores 3 grados y así sucesivamente. Exacto. Y no son valores que se calculan en tiempo real, sino que ya están definidos antes del vuelo. Son el resultado de simulaciones, pruebas y modelos matemáticos. Durante la misión, la computadora simplemente consulta estas tablas para saber cómo debe comportarse en cada fase. Esta función se realiza mediante el sistema GNC, es decir, el sistema de guiado, navegación y control. Cada parte tiene un rol específico. La navegación determina la posición actual del cohete. Usa sensores como acelerómetros, giroscopios y GPS para saber dónde está y cómo se está moviendo. El guiado decide la trayectoria ideal basado en los parámetros de navegación y los valores óptimos encontrados en las tablas de referencia, y el control se encarga de ejecutar las correcciones necesarias. Si el cohete se desvía, ajusta el empuje o la orientación para volver al camino previsto. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cohete en pleno vuelo siguiendo una trayectoria con todos los parámetros ideales. De pronto una ráfaga de viento le inclina fuera de su trayectoria. ¿Qué ocurriría? La computadora de vuelo consultaría la información de todos sus sensores, acelerómetros, giroscopios, GPS, etc. Luego buscaría en las tablas de referencia qué valores serían correctos para este momento exacto de la misión. Al comparar, notaría una discrepancia, en este caso una inclinación, y tendría que decidir qué hacer, lo cual para este caso es muy simple: realizar una corrección de 3 grados. Y claro, tampoco es que estés 3 grados inclinado en una dirección y para corregirlo tengas que inclinarte 3 grados en la dirección contraria. Con realizar una pequeña corrección durante un breve periodo de tiempo ya te encontrarías en la orientación correcta. Es decir, las correcciones son dosificadas en magnitud y tiempo. Para esto se utilizan los PID, los controladores proporcional, integral, derivativo. Son algoritmos que permiten ajustar una variable, como la orientación o el empuje, de forma suave y precisa, evitando sobrecorrecciones o respuestas inestables. El PID analiza 3 cosas: cuánto te estás desviando, cuánto tiempo llevas desviado y qué tan rápido está cambiando esa desviación. Con estos 3 datos, calcula la mejor forma de corregir mediante fórmulas como esta, donde UT es la señal de control que se va a aplicar, por ejemplo, el ajuste de orientación. ET es el error, es decir, la diferencia entre el valor actual y el deseado, y KP, KI y KD son los coeficientes que determinan cuánto pesa cada parte del cálculo, los que mencionábamos que se encontraban en las tablas de referencia. La principal ventaja de usar estos filtros es que si el sistema se encuentra corrigiendo una desviación en una dirección y de pronto llega un error distinto, digamos una inclinación en sentido opuesto, el filtro suaviza la respuesta. Esto evita que el cohete intente corregir ambos errores de golpe y termine sobrecorrigiendo, o peor, que termine en... Vale, eso es cuando hablamos de una sola variable, como el cabeceo. Pero, ¿y si hay más de un valor incorrecto? Por ejemplo, guiñada y cabeceo. Ahí ya no basta con un solo PID. En esos casos se usan sistemas de control multivariable, es decir, varios PID trabajando en paralelo, cada uno ajustando una variable distinta, pero coordinados para no pisarse entre sí, porque corregir la guiñada puede afectar al cabeceo y viceversa. Incluso con múltiples PID hay un límite. Los sensores tienen ruido, desfase y a veces se contradicen. Ahí entran los filtros de Kalman, que combinan lo que dicen los sensores con lo que predice el modelo físico. Lo mejor, estiman el siguiente estado, incluso con datos incompletos. Así el sistema puede corregir antes de que el error se vuelva crítico. De esta forma, la computadora de vuelo toma las decisiones en tiempo real y las corrige si es necesario, pero no todo error se corrige. Existen rangos de aceptación. Si la discrepancia está dentro de estos márgenes, el sistema no actúa. A esto se refiere cuando en los lanzamientos escuchamos a los controladores decir Booster and ship, avionics, power and telemetry nominal. Este nominal significa que todo está dentro de los parámetros calculados para la misión. Claro que, para entonces, la computadora puede haber ejecutado ya alguna acción de corrección. En cualquier caso, lo importante es eso. Hay márgenes de error, pequeños, pero los hay. Por cierto, si has llegado hasta aquí es porque te está gustando el video, así que ¿qué tal un me gusta y una suscripción? No cuesta nada y nos ayuda muchísimo a crecer.
Otro aspecto clave de estas computadoras, como mencionábamos al comienzo, es que son redundantes. No hay una sola computadora tomando todas las decisiones. No, esto no es una dictadura digital. Aquí se hacen votaciones democráticas. Eso sí, sin sobornos. En todo cohete moderno se emplea una arquitectura conocida como Triple Modular Redundancy, en español redundancia triple modular, que consiste en tener 3 computadoras idénticas realizando cada cálculo de forma independiente. Para cada acción que se necesita ejecutar, la salida de las 3 computadoras se comparan. Si todas coinciden, se usa ese valor. Si hay discrepancias, se toma el resultado más votado. Y si por desgracia ninguno coincide, hay 3 caminos posibles. El primero es aplicar márgenes de tolerancia y promediar los valores más cercanos. El segundo, usar el valor de la computadora que menos errores ha cometido hasta el momento. Y el tercero, repetir los cálculos utilizando una cuarta computadora de respaldo, como en el caso del transportador, que, increíblemente, jamás necesitó activarse en todos sus años de servicio. Pero, ¿qué pasa si todo falla? Si tenemos la peor suerte del mundo y ni las computadoras principales tienen un valor válido y la computadora de respaldo tampoco funciona. Entonces, Houston, tenemos un problema. Aquí se activarían una serie de protocolos de emergencia. Todo depende del momento exacto en que ocurre el fallo y del tipo de misión. Si se trata de una misión tripulada y el fallo ocurre en la primera fase, probablemente se activaría el sistema de escape de los astronautas. Si no hay tripulación, lo más probable es que se active el sistema de terminación de vuelo, o que simplemente se reinicien los sistemas en espera de que funcionen al volver a encenderse. De cualquier forma, esto es algo que jamás ha ocurrido en la historia, pero puedes estar seguro de que un plan de contingencia sí que hay. Vale, hasta aquí hemos hablado del funcionamiento a grandes rasgos de las computadoras de la primera fase, pero ¿qué hay de las que se encuentran en las cápsulas? O por ejemplo, en el módulo de aterrizaje del Apolo. La verdad es que no cambia mucho. En esencia, toda etapa, ya sea la primera, la cápsula o el módulo de aterrizaje, siguen el mismo principio: comprobar el estado y salud del vehículo y continuar con el plan de vuelo, ajustando sus valores según sea necesario. Lo que sí cambia es el entorno, los sensores disponibles y la complejidad de las maniobras, pero la lógica de control sigue siendo la misma: observar, comparar y corregir. Una de las tareas más difíciles y esenciales para que todo funcione no las realizan las computadoras de vuelo, sino que se lleva a cabo antes de encender el cohete: el plan de vuelo. Para que tengas una idea, el módulo de aterrizaje del Apolo no era el encargado de calcular la trayectoria completa. Tenía la capacidad de ejecutar muchas correcciones críticas y calcular trayectorias locales, pero las más complejas eran calculadas en tierra por un equipo de IBM y luego enviadas al módulo para ser ejecutadas. Y esto no era solo para el módulo. La etapa S4B, responsable de la inyección translunar, también operaba de esta manera. Trazar el plan de vuelo con sus tiempos, trayectorias y tablas de referencia es una tarea de altísima complejidad. Hay que considerar una infinidad de variables, desde el clima, la capacidad de giro de los motores, hasta la masa del vehículo, la resistencia atmosférica y las tolerancias estructurales. Y luego vienen los cálculos más complejos, como cuánto debe moverse un motor para corregir apenas medio grado de desviación en la orientación de la nave. Este tipo de pregunta no solo requiere de física avanzada, sino también una comprensión profunda del comportamiento del sistema en condiciones externas. Tanto la forma en que se diseñan y ejecutan estos planes ha cambiado radicalmente con el tiempo. Desde los primeros cohetes, la evolución tecnológica ha transformado por completo la capacidad de las computadoras de vuelo. Hoy en día procesan más rápido, almacenan más datos, ocupan menos espacio y manejan sensores que en sus inicios eran simplemente inimaginables. Un ejemplo fue la incorporación del GPS. Con él, las computadoras de vuelo dejaron de depender exclusivamente de señales de radio y sensores inerciales, accediendo a datos de posición mucho más precisos. Esto permitió mejorar el guiado y reducir los márgenes de error. Con la llegada de la reutilización de cohetes, las computadoras de vuelo han tenido que adaptarse a nuevos desafíos. Aterrizar un cohete no es simplemente invertir el proceso de lanzamiento, requiere una secuencia completamente distinta, con correcciones dinámicas, control activo de orientación y una sincronización casi perfecta con el entorno.
lo que representa un reto enorme para los equipos de programación. En el futuro podemos esperar que la inteligencia artificial desempeñe un papel cada vez más relevante en estas maniobras. Sistemas capaces de aprender y adaptarse podrían optimizar el control en tiempo real, incluso en condiciones cambiantes o imprevistas. Algo para nada descabellado. De hecho, existen simulaciones de código abierto que han replicado la maniobra de aterrizaje de Starship empleando entrenamiento reforzado. Y aunque no cuentan con todos los parámetros reales, demuestran que el camino hacia cohetes guiados por inteligencia artificial es perfectamente posible. Y esto ha sido todo a grandes rasgos sobre las computadoras de vuelo, desde su arquitectura redundante, diseñada para resistir fallos sin comprometer la misión, hasta los algoritmos que corrigen cada desviación en tiempo real, sistemas sin los cuales las misiones actuales serían impensables. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Sabías ya sobre su funcionamiento? Te leemos en los comentarios. Y si te ha gustado, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte al canal para más contenido emocionante. ¡Hasta la próxima!